en una manifestación de la ACES fuera del Mineduc. Estamos hablando de nuestro colega de canal Alex Cuadra, quien resultó detenido cuando un equipo de Chilevisión Noticias y de CNN Chile estaba cubriendo las protestas afuera del Ministerio de Educación, donde algunos estudiantes intentaron tomarse esta sede del Ministerio de Educación. Vemos cómo ahí se estaban llevando algunos estudiantes, y dentro de todo esto que pasó, también este camarógrafo de nuestro canal Alex Cuadra resultó detenido. Los invito a escuchar y ver lo que pasó durante esta mañana. Bueno, ahí teníamos estas imágenes del lamentable incidente donde nuestro colega de canal Alex Cuadra resultó detenido, y escuchábamos también a la periodista también de Chilevisión Noticias y CNN Chile, Marianela Estrada, que le decía a los efectivos de Carabineros: él es mi camarógrafo, para que lo dejen trabajar en paz, y finalmente los efectivos de Carabineros terminan por detenerlo en un hecho que desde acá, desde el canal también hemos lamentado y condenado, porque claro, nosotros estábamos ejerciendo nuestro derecho, nuestro deber de informar. Lamentables imágenes que ocurridas hoy durante esta manifestación de estos estudiantes de la ACES que se encadenaron ahí a la sede del Ministerio de Educación en protesta por esta prueba de transición que comenzaba durante el día de hoy. Lamentables imágenes. Lucho, lo que ocurrió esta mañana, a ti también, Luis, te ha tocado cubrir muchísimas protestas, y sabemos que el hecho de estar con un camarógrafo, de tener una cámara grande, da cuenta y es evidente que estamos en representación de un canal de televisión, de un medio de comunicación. Por eso nos llama la atención lo ocurrido hoy, porque es bastante inusual que uno de nuestros colegas, cuando evidentemente está cumpliendo un rol profesional para un medio de comunicación, como en este caso Chilevisión Noticias, termine detenido, ¿no, Lucho? O sea, no hay por dónde. No hay por dónde, por un tema de lógica, por todo. O sea, Alex no es que ande con una cámara chica. Alex anda con una cámara grande, una cámara de camarógrafo, no una cámara chica, pequeña, como para que pudiese haber existido una confusión. Y aún así, si hubiese sido que estuviera con una cámara chica como un reportero independiente, tampoco era una situación plausible como para que se hubiera ido detenido. No hay por dónde. Más aún, ver las imágenes de Marianela gritándole a los carabineros, diciéndole que es camarógrafo, que está trabajando, que está haciendo su labor, es algo que no tiene explicación alguna, y si pudiéramos seguir adjetivizando, podríamos estar toda la tarde hablando del descriterio que tuvo Carabineros al momento de tomar detenido a Alex. Sí, yo recién me crucé con Alex en los pasillos del canal, estaba bastante tranquilo, con algunos golpes en el cuerpo, y hay que destacar también que Alex es un excelente camarógrafo, muy talentoso, de enorme y vasta experiencia. Entonces, bueno, tampoco se trata de un camarógrafo que lleve poquitos días en la calle reporteando este tipo de eventos. No es una persona que lleva poco tiempo, además. Claro, tiene una experiencia gigantesca, además es tremenda persona, tremendo profesional, y por eso nos llama la atención que se haya producido este incidente donde finalmente Alex termina detenido ahí por los efectivos de Carabineros que estaba en ese lugar. Dime, Lucho.
Y ¿sabes qué es lo peor? Es para mí también la declaración que entrega Carabineros después, diciendo de que tiene que ser un hecho que va a ser investigado. Cortito y coloquial, compadre, te llevaste en cana a un camarógrafo. Es el tema. O sea, una persona que está realizando su trabajo, que su labor es informar, que más encima le quitan la cámara en el momento. O sea, no hay nada bueno en lo que pasó en la detención de Alex. Nada, por ningún lado. Entonces, lo mínimo que se esperaba era que Carabineros entregara una declaración lo antes posible, se hiciera presente un oficial lo antes posible, no 1 ni 2 horas después, y explicara qué fue lo que pasó. Bueno, de hecho salieron a comentar lo que pasó y te invito a escuchar las declaraciones del teniente coronel Héctor Canales, quien intentó al menos explicar lo que pasó con la detención de nuestro colega. Bueno, ya vamos a tener las declaraciones ahí del teniente coronel Héctor Canales, quien explicaba el contexto y el por qué finalmente se llevan detenido a nuestro camarógrafo Alex Cuadra. Quería hacer hincapié en eso, Lucho, en el sentido de que es inusual cuando nosotros acudimos a una protesta que finalmente nosotros mismos terminemos detenidos. Primero porque tenemos una credencial, segundo porque, como bien decías, tenemos una cámara gigante que da cuenta que trabajamos para un canal de televisión, no somos aquellos periodistas o camarógrafos que andan con cámaras más pequeñas y en los que se presta a confusión si es que realmente somos periodistas o no. Con esto no estoy justificando que a aquellos profesionales que usan un equipo más chico, no estoy justificando que a ellos sí los lleven detenidos. O que pertenecen a algún medio independiente no tradicional. Claro, pero por el hecho de nosotros andar con un micrófono, andar con el logo de un canal, andar con una cámara más grande, es más evidente que efectivamente somos periodistas y que estamos acreditados implícitamente para estar en ese lugar. Me informan y me dicen ahora que sí, ya tenemos ahí las palabras del teniente coronel Héctor Canales que explicaba el contexto de esta detención a nuestro colega. Escuchemos. Las personas deben entender que por seguridad de todos los actores se debe guardar una distancia prudente en un procedimiento policial y obedecer lo que la autoridad solicite. En este caso es evidente que el camarógrafo estaba cumpliendo una función de informar, por lo que nosotros revisaremos la pertinencia de nuestra actuación. Pero también les pedimos a quienes se encuentran desempeñando algún rol que sepan mantener esa distancia que se les solicita en medio de un procedimiento de por sí complejo. Finalmente agregar que el ciudadano en mención fue detenido por oponerse a la acción de Carabineros y previa constatación de lesiones será dejado en libertad a la espera de citación por parte de la Fiscalía. Acá Lucho se da cuenta de mantener una distancia prudente al momento en que ocurren los hechos. Todos sabemos que cuando ocurren hechos de este tipo es prácticamente imposible mantener una distancia prudente y también apelamos al profesionalismo de nuestros camarógrafos en este caso para poder hacer el trabajo lo mejor posible. Alex tiene experiencia de sobra para saber cómo comportarse en este tipo de situaciones y entendemos que lo debe haber tomado completamente por sorpresa que se lo lleven detenido a él. Mira, hay un tema, Roberto, que a mí me llama más la atención también, y que es cuando el comandante Carabineros dice que se opuso a la acción de Carabineros, creo. Algo así es lo que dice al final. Sí. ¿Qué nos está queriendo decir con eso? ¿Qué es lo que yo, por lo menos, personalmente interpreto? ¿Que les quiso quitar el detenido? ¿Que les complicó el tomar a un detenido? Pero si el camarógrafo tiene las dos manos puestas en la cámara, el camarógrafo lo que está haciendo es apuntar con su cámara. ¿Cuál es el impedimento que realiza el camarógrafo? Eso es lo que yo no entiendo y me cuesta entender por parte de Carabineros. Más aún, después de revisar las imágenes, lo toman detenido como entre 5 o 6 carabineros. ¿Cómo no hay uno solo, que ponga la cordura de decir, oye, nos estamos llevando a alguien de la prensa? ¿Cómo no va a haber uno que tome la cordura en ese momento? Sí, las dos manos ocupadas en la cámara
no solamente para grabar, sino también para mantener el equilibrio en una situación así. Un ojo puesto en la cámara y el otro dando vueltas para ver cómo moverse dentro de esta situación. Llama mucho la atención lo que pasó y hablé también, bueno, tuve la oportunidad recién de cruzarme con Alex en los pasillos y él me decía que estaba simplemente intentando grabar lo que estaba ocurriendo y tener el mejor plano posible de la situación de cómo se estaban llevando detenida ahí a una de las manifestantes de la ACES. De hecho, tenemos palabras de Alex. Escuchemos a ver lo que dijo. No hubo ningún aviso de nada. De hecho, lo primero que recibí por parte de Carabineros en ese momento fue un poco de obstrucción al hecho de que yo estaba grabando una detención de una joven que estaba encadenada a las puertas del ministerio, acto que claramente se salió de nuestro margen. Nosotros íbamos a una cuña específicamente. Y nada, al momento de que me doy cuenta de que la detención está siendo grave, donde le llevan a una menor de edad que está dolida por lo que ya comentaba, trato de registrar el hecho. Y fue cuando tengo obstaculización o sea, el obstáculo que tenía de Carabineros y luego un empujón, luego otro y quizás eso... ¿En algún momento ellos se pusieron por delante tuyo como para que no grabaras? Sí, correcto. Fue lo que pasó justo antes cuando ya estaba llegando el furgón. Y ahí fue cuando yo intenté atravesar entre medio de lo que era el piquete, porque sentí que ya estaba haciendo casi de verdad, una especie de muralla para que no siguiera grabando. Y quizás eso incomodó, quizás eso no se dio, no fue la forma quizás como lo pudimos haber manejado con ellos. Pero luego vino el proceso de arrastrarme hacia adentro del furgón, que fue la parte para mí más grave, donde me tuvieron que quitar mi cámara al esposarme recién. Un gran profesional y una mejor persona, Alex Cuadra, con quien he tenido el enorme gusto de reportear varias veces. Lucho, ¿te pasó alguna vez de estar en la calle? Tú que tienes una vasta experiencia cubriendo este tipo de manifestaciones, ¿te pasó alguna vez de, me imagino que no te han llevado detenido, pero sí de haber estado en riesgo de ser detenido por Carabineros? Sí, un par de veces en las marchas. Se da esa situación de que Carabineros muchas veces pone los escudos o alguna situación así, pero se entiende un poco la situación y a veces se caldean un poco los ánimos. Por eso mismo, lo que más me extraña es que entre 5 carabineros lo hayan tomado y se lo hayan llevado detenido. Entiendo que puede pasar aquello de que se caldeen los ánimos porque está todo el mundo tenso. Está desde el manifestante, desde el camarógrafo, desde el periodista, el carabinero, están todos tensos y eso se entiende. Pero llevarse detenido a un camarógrafo creo que es de un descriterio que no tiene parangón alguno. Entonces, sobre esa misma situación me acuerdo más de alguna vez un camarógrafo que haya tenido algún entrevero con un carabinero, pero más allá no pasó. Pero en esas situaciones, y quienes son camarógrafos, me imagino que que me están viendo ahora, el camarógrafo está en otra. El camarógrafo ni siquiera está mirando hacia afuera, el camarógrafo está tomando todo por su lente. Tú, Roberto, también cuando has reporteado, me imagino, lo has visto. El camarógrafo no es que esté con un ojo en el lente, con el otro ojo... El camarógrafo está 100% concentrado en lo que pasa, mirando por el visor para poder tomar algo por su lente. Entonces, no tiene espacio de estar haciendo otra cosa. Por eso es que me queda la duda de cuál fue la acción supuesta de Alex que complicó el actuar de Carabineros. Claro, además vemos que fue una situación tensa, pero dentro de lo que nos hemos acostumbrado a ver en el último año, no fue tan tensa como otras situaciones de violencia que ocurren en las manifestaciones en el último tiempo. Luis, te invito también a sumar a esta conversación a Marcos Foré, él es vocero de la ACES, uno también de los organizadores que estuvo esta mañana a cargo de esta protesta frente al Ministerio de Educación. Tengo entendido que él está ahí fuera de la tercera comisaría de Carabineros. Marcos, gracias por estar con nosotros a esta hora. ¿Cómo viviste la situación que ocurrió hoy fuera del Ministerio de Educación? Marcos, ¿me escuchas? No sé si estás silenciado. No, a nosotros no te escuchamos. Ahora sí. ¿Cómo estás, Marcos? Vale, genial. Bien, ¿y ustedes? Todo bien, todo bien. Te preguntaba cómo habías vivido la situación, estos hechos que ocurrieron hoy, esta mañana en el Ministerio de Educación.
Ajá. Bueno, primero que nada, obvio agradecer a Alex por el gran trabajo que estaba desempeñando, también por querer mostrar también la detención y la violencia con la cual nos desalojó Carabineros esta mañana, en especial a la compañera, a Paula, que fue a la que se llevaron en aquel momento, y bueno, también a nuestros compañeros. Creo que en verdad esto no es un hecho aislado, sino que también pasa mucho con la prensa independiente. Yo creo que es importante esto, como visibilizar lo que pasa muchas veces con la violencia desmedida, y que bueno, a nosotros nos pasa que es como la respuesta que recibimos siempre ante nuestras demandas, nuestras movilizaciones, que es la represión, es la violencia, son detenciones muchas veces injustificadas, son detenciones muchas veces con procesos irregulares. Entonces, claro, eso más que nada, agradecerle a Alex evidentemente y denunciar también este hecho, como de la detención en su conjunto, también por la violencia con la cual ocurrió. Marcos, ¿cuál es la situación de tus compañeros que fueron detenidos hoy? Sí, afortunadamente se encuentran todos ya libres, pero eso sí, algunos compañeros pasaron la detención a manos del OS9, que la verdad no comprendemos ahí por qué lo hacen, siendo que mientras podrían estar, por ejemplo, combatiendo el narcotráfico, unidad en el fondo de Carabineros se dedican a hostigar y también a interrogar a estudiantes secundarios que se movilizan en el fondo por una mejor educación para el país. Entonces nos parece algo raro, por lo menos, que ocurra esta situación. Claro, pero Marcos, convengamos que fueron detenidos porque estaban encadenados al Ministerio de Educación, ¿no? Sí, no, si nadie niega eso, pero evidentemente acá también vemos las prioridades de este gobierno y también de los agentes represivos del Estado, que prefieren invertir recursos con el OS9, por ejemplo, en una organización secundaria que se moviliza de manera completamente pacífica para poder visibilizar las demandas y también las problemáticas de los secundarios. Entonces, en lugar de responder a las demandas concretas, que yo creo que son además súper justas y que yo creo que todos podemos entender, o sea, lo que estamos pidiendo hoy en día es que haya respuestas, por ejemplo, a que no hubo condiciones ni sanitarias para poder dar esta prueba ni educativas, porque no se respondió, por ejemplo, al tema de la conectividad que hubo en pandemia. Hubo muchos compañeros que no se pudieron conectar a clases online, por ejemplo. Marcos, básicamente, ¿qué estaban pidiendo ustedes esta mañana con esta protesta frente al Ministerio de Educación? Nosotros nos movilizamos para poder exigir respuestas concretas ante la demanda histórica del acceso universal y gratuito a la educación superior, que evidentemente no fue respondida con el tema de la prueba de transición, y también para exigir respuestas concretas a las problemáticas que hemos tenido los estudiantes secundarios y secundarias durante la pandemia, de las cuales el gobierno no se quería hacer cargo en la totalidad. O sea, por ejemplo, está el tema de la conectividad, como bien decía, que hay muchos compañeros y compañeras que no pudieron conectarse a ninguna sola clase durante todo el año porque no tenían acceso a internet, porque no tenían acceso a computadores, o también porque habían compañeros y compañeras que, por ejemplo, debieron desertar de la educación para poder parar la olla en sus hogares. Entonces eso nos parece súper complejo en aquel sentido, y que claro, no se quisieron hacer cargo, tampoco lo quieren hacer ahora, lo hemos interpelado varias veces, le hemos dicho incluso en espacios como de diálogo que respondan a aquellas demandas, a aquellas problemáticas, y no lo han hecho. Entonces hemos tenido que llevar hasta este tipo de acciones para poder exigir, claro, demandas, o sea, como respuestas ante estas problemáticas tan delicadas, creo yo. O sea, lo que me pasa personalmente. Sí, Marcos, te quería preguntar lo siguiente. Ustedes el año pasado se negaron o por lo menos intentaron impedir que se realizara el proceso de la PSU. Este año, bueno, vemos protestas también en torno a lo que es la rendición de la prueba de transición. ¿Ustedes ahora están en contra de que se dé este año la prueba de transición porque no están las condiciones sanitarias dadas, o en términos generales se niegan que de aquí en más esta prueba de transición se pueda realizar? O sea, nosotros estamos en desacuerdo con la prueba de transición en general y con cualquier medida que pueda implicar más segregación y discriminación para nuestros compañeros y compañeras. Porque esta prueba al final y al cabo no cambia mucho con la PSU, si al final y al cabo termina igual separando e imposibilitando que compañeros y compañeras puedan acceder al acceso, o sea, acceder al derecho a la educación que hoy en día el Estado no garantiza. Entonces, claro, nosotros estamos en específico en este contexto por el tema de la pandemia, creemos que no hay condiciones, pero también en un marco general creemos que, bueno, no existieron condiciones educativas en primer lugar, y segundo, que vulnera completamente el derecho a la educación que todos, todas y todos deberíamos tener en nuestro país. Pero Marco, ¿cuál es el problema entonces? ¿Una prueba que segrega o una educación que en Chile es de mejor calidad para quienes tienen los recursos para poder estudiar en un colegio privado, por ejemplo, y quienes no tienen los recursos y finalmente terminan yendo a un colegio que no le ofrece la misma calidad?
O sea, yo creo que, como bien tú lo mencionas, no es tan solo la prueba, sino que es un problema estructural. Pero tampoco han querido resolverlo y, de hecho, las autoridades competentes que se supone que se deberían encargar de estas problemáticas solo han profundizado en aquella brecha. O sea, con el mismo tema, como decíamos, y yo creo que es súper importante relevarlo, por eso lo repito tanto, el tema de la conectividad, que hubo muchos compañeros que no pueden acceder a ninguna sola clase durante todo el año. Entonces, claro, acá no hay una real preocupación de resolver estas problemáticas que tenemos. Nosotros estamos apostando en el fondo también a que hayan cambios estructurales, porque entendemos que no basta tan solo con cambiar el sistema de admisión, pero también creemos que no se puede seguir esperando y que no pueden quedar más generaciones ni compañeros y compañeras sin acceder a la educación terciaria y la educación superior, y que en el fondo vean truncados sus futuros, sus proyectos, como también muchas veces la estabilidad laboral de su familia, en especial en el contexto que estamos hoy en día. Y Marco, más allá de que ustedes logren o no el objetivo de que se realiza esta prueba, ¿no creen ustedes que en el proceso constituyente que va a comenzar con las elecciones en abril, ustedes tienen la oportunidad única tal vez de poder instaurar esta educación universal y gratuita a nivel universitario? Hay países del mundo donde este derecho está contemplado en la Constitución. Entonces, no sé si ustedes tienen fe o esperanza de que esta vez una nueva Constitución en Chile contemple esto de la universalidad y de la gratuidad en la educación. Sí, evidentemente que nosotros esperamos que se pueda consagrar como un derecho y que también sea cumplido, porque también vemos como hoy en día se supone que se garantiza el derecho al acceso a la educación y tampoco se ha garantizado del todo. Entonces esperamos esas dos cosas, pero también creemos que no podemos esperar tampoco a que esté lista la Constitución, a que pasen 2 o 3 años más y que de nuevo 3 generaciones más queden fuera de la educación superior, de la educación terciaria. Marco, creo que es algo súper complejo. Marcos, convengamos que son procesos lentos, que llevan mucho tiempo, que no van a cambiar de la noche a la mañana. No, evidentemente, pero también es una demanda histórica que lleva ya 14 años sobre la mesa, entonces nos sorprende que hasta ahora no hayan dado ni siquiera intenciones de querer avanzar hacia el acceso universal, sino que lo único que pretenden es seguir instalando una nueva prueba. O sea, la única señal que ha dado, por ejemplo, el gobierno, el DEMRE, es justamente que se está avanzando hacia otra prueba de selección o otra prueba al final de transición, y que no es lo que estamos demandando acá hace tanto tiempo. Nosotros estamos demandando el fin a las pruebas estandarizadas, el fin a la prueba de transición y el acceso universal y gratuito a la educación superior. Y creo que hay varias propuestas ahí y también medidas que se pueden tomar como en torno a aquello. O sea, este año, por ejemplo, hay varias instituciones que han abierto nuevas formas de poder entrar a sus planteles sin necesidad de rendir la prueba, y yo creo que más allá incluso de un tema de infraestructura o de recursos, tiene que ver también con un tema de voluntad política que hoy en día no existe. Marcos, en la mayoría de los países desarrollados existe una prueba de admisión para las universidades, y es un tema que me encantaría en los próximos días hablar contigo, porque claramente hay que discutirlo y llegar a un acuerdo para que podamos avanzar, para que ustedes lleguen a un acuerdo, estén tranquilos y que el acceso a la universidad sea más justo para todos. Gracias, Marcos. Gracias a ti. Chao, chao. Chao. Vamos a volver con Luchito ahí, que sigue en el Terminal Sur.